Pantalla compartida, ¿no? Sí. Excelente. Habíamos quedado acá la anterior vez, el día viernes, que por cierto, solo tocamos este punto, ¿no? No era básicamente esto, un poco revisando la historia geológica que el suelo puede tener, ¿no? Habíamos dicho que este cambio de esfuerzos o incremento de esfuerzos pues genera un efecto que se denomina consolidación, ¿no? Y lo que necesitamos conocer para evaluar la resistencia al corte de los suelos es el grado de consolidación de los suelos, ¿no? Y también habíamos dicho que ese grado de consolidación de los suelos es medido a partir del factor o del OCR, ¿no? De este parámetro que es el que nos mide el grado de consolidación. En realidad esta es una relación de esfuerzos, ¿no? Es el valor de esfuerzo y de preconsolidación dividido entre el esfuerzo actual, ¿no? Y ya hemos hablado en realidad qué es lo que significa el esfuerzo de preconsolidación. Habíamos dicho que es el esfuerzo máximo que el suelo puede soportar en toda su historia geológica, ¿no? Siendo el valor máximo. Y a partir de aquello, pues habíamos hecho dos definiciones, ¿no? Inicialmente habíamos dicho si el OCR, por ejemplo, en algún momento es igual a 1, entonces el suelo es considerado como un suelo normalmente consolidado. Si por el contrario el OCR es mayor a 1, si el OCR es mayor a 1, el suelo es considerado como un suelo sobreconsolidado. Decíamos que no puede ser el OCR menor a 1. ¿Por qué? Porque en ese caso el esfuerzo pues sería igual simplemente al esfuerzo de preconsolidación, no, pues nunca podría ser mayor a esto, por tanto no podríamos tener un valor menor a la unidad, ¿no? Entonces siempre vamos a estar por encima de 1. En ese sentido habíamos hecho la representación de estos suelos en estas curvas de acá, en la línea de consolidación normal, pues se encuentran los suelos normalmente consolidados y en la línea de expansión se encuentran los suelos sobreconsolidados, ¿no? Entonces, viéndolos gráficamente acá, habíamos hablado de que se encuentran ahí. Por otro lado, habíamos dicho es habitual pensar o más o menos entender que el esfuerzo de preconsolidación puede encontrarse en este punto de intersección entre estas dos curvas en algún momento, ¿no? También había dicho en esa clase que hay dos maneras de que nosotros podamos encontrar este valor, principalmente el valor del esfuerzo de preconsolidación, ¿no? Uno, les había dicho, es que conozcamos la historia de cómo se ha formado ese suelo, que es un poco probable en la realidad, ¿no? Poco probable conocer qué ha pasado a través de la historia geológica. Y la otra es a partir de un ensayo de consolidación en laboratorio, ¿no? Entonces, a partir de eso podemos encontrar estos valores. Para el curso les había dicho también que nosotros vamos a tener dos posibilidades. Una posibilidad de que el esfuerzo de preconsolidación sea un dato conocido, ¿no? O la segunda posibilidad, esta es la primera, y la segunda posibilidad de que conozcamos, vamos a suponer, obviamente, ¿no? Vamos a suponer que se conoce, suponer que conocemos la historia geológica, ¿no? Geológica. Entonces, vamos a ir por ese lado, ¿no? O es un dato conocido, o vamos a decir, bueno, yo conozco que en un tiempo 1, en un tiempo 0 tal vez, el suelo estaba ahí, en un tiempo 1 estaba aquí, así como lo hemos visto anteriormente, en un tiempo 2 está por aquí,
en un tiempo 3 puede estar aquí, o tal vez puede estar aquí, no sé, dependiendo. Entonces vamos a suponer que vamos a conocer esos cambios en función al tiempo. Entonces, seguro que a partir de esto nosotros podemos definir fácilmente el esfuerzo de preconsolidación, conociendo el concepto de que este es el máximo valor de esfuerzo efectivo que el suelo ha podido soportar en toda su historia geológica. ¿No es cierto? Entonces, ese es el concepto que debemos tenerlo en la cabeza. Entonces, si yo les digo, se conoce esta historia y yo les pido ahora, determinen qué tipo de suelo es, si es normalmente consolidado o sobreconsolidado. Entonces, el primer camino que ustedes deberían de hacer es encontrar el esfuerzo de preconsolidación de estos casos. Seguramente les diré para un tiempo 1 o para un tiempo 3, etcétera, cómo está la situación, ¿no? Entonces, uno ya tendría que ir determinando los esfuerzos efectivos en cada tiempo y definir adecuadamente ese valor, ¿cierto? Entonces, creo que no habría mayor inconveniente al respecto, pero van a ser los dos caminos. O es un dato ya numérico conocido, o vamos a suponer que se conoce esta historia. Ahora bien, recordando un poquito lo que hemos hecho en la última clase, vámonos al siguiente punto, donde vamos a hablar de la respuesta de los suelos a esfuerzos de corte, ¿no? Entonces vamos a ver acá en este apartado cómo podemos nosotros diferenciar a los distintos materiales cuando le aplicamos esfuerzos cortantes a ese suelo, ¿no? Entonces, dice acá, por ejemplo, desde un punto de vista de la consistencia, ¿no?, del grado de consolidación inclusive, los suelos pueden agruparse en dos tipos, ¿no? Los que presentan, y así se las denomina, se las agrupa, poca cohesión los que presentan cohesión más bien, y los que poseen muy poca o ninguna cohesión. Entonces aquí este concepto de cohesión pues es bastante utilizado, y en función a eso vamos a clasificar a los suelos, o los vamos a dividir más bien en dos grupos principales. A los que denominamos suelos tipo 1, es habitual en realidad cuando hablamos del concepto de resistencia al corte, es habitual hablar de tipo de suelos tipo 1 y suelos tipo 2. ¿Ya? Porque los suelos tipo 1 pues se van a caracterizar o se van a asociar a una de estas condiciones. Ahora vamos a ver, ¿no? Generalmente los suelos tipo 1 son los que tienen muy poca cohesión, o puede ser inclusive ninguna cohesión. Entonces, estos suelos tipo 1 son básicamente estos. Y los que presentan cohesión, en este caso, pues son los que están asociados a los suelos tipo 2 principalmente. Y miren que aquí no vamos a hacer la separación de arenas y arcillas, por ejemplo, sino que vamos a hacer una separación en base a este criterio, a la cohesión, ¿no? Porque miren, dice, dentro de los suelos tipo 1 se presentan las arenas sueltas, arcillas ligeramente sobreconsolidadas, y este es un término que se ha adoptado a los suelos que tienen, por ejemplo, OCRs que están entre 1 y 2 principalmente, ¿no? Hace un momento decíamos, va a ser sobreconsolidado si es mayor que 1. Pero en realidad la literatura ve por conveniente que cuando el valor de OCR está entre 1 y 2, pues puede ser considerado como ligeramente sobreconsolidado, ¿no? Entonces eso se aclara acá para hablar de los suelos tipo 1, ¿no? Y por otro lado también las arcillas normalmente consolidadas. Todos estos tres tipos de materiales, por ejemplo, que están acá, hacen a los suelos tipo 1. Bien, estamos hablando de arcillas y también de arenas, ¿no?, dentro del mismo grupo. Entonces, hay que tener en cuenta aquello. Por otro lado, la condición para que mi suelo entre dentro de esta clasificación tipo 1 es de que el OCR sea menor o igual máximo a 2, ¿no? Menor o igual
a 2. Por otro lado, tenemos a los suelos tipo 2, que dice dentro de este grupo las arenas densas, con una densidad relativa alta, ¿no? Y las arcillas sobreconsolidadas. Pero para garantizar eso se debe verificar que el OCR es mayor que 2. Aquí sí, para que entremos dentro de la clasificación de los suelos tipo 2, hay que ver que el OCR sea mayor que 2. Cuando eso se cumple, entonces podemos decir que el suelo es tipo 2. ¿Por qué se las divide en realidad como suelos tipo 1 y suelos tipo 2? Aparte de haber indicado la cohesión, de la que presentan cohesión o muy poca cohesión, es porque estos materiales, cuando están en estas condiciones, pues reaccionan de una manera específica cuando son sometidos a esfuerzos de corte, ¿ya? Y estos reaccionan de otra manera cuando son sometidos a esfuerzos de corte. Entonces, en base a muchas pruebas, los diferentes autores han visto que el comportamiento, por ejemplo, de las arenas sueltas eran iguales o muy, muy parecidas a las arcillas normalmente consolidadas. O sea, no había mucha diferencia, ¿no? Entonces, por eso decidieron colocarlos acá. Y lo propio pasa con las arcillas ligeramente sobreconsolidadas, ¿no? Cuando tienen un OCR entre 1 y 2. Entonces, ese ha sido en realidad el principio para definirlos dentro del tipo 1. Dentro del tipo 2 lo propio. Han visto que las arenas que tienen una densidad alta se comportan de manera similar a las arcillas sobreconsolidadas, ¿no? Estamos hablando siempre cuando son sometidos a esfuerzos cortantes. Estamos hablando de eso, siempre. Muy bien. Ahora, en base a esto, no nos vamos a olvidar ahora de este tipo 1 y tipo 2, debe quedarnos en la cabeza porque vamos a hablar en función a esto. No vamos a hablar de arenas, ni de arcillas, ni de nada. Vamos a decir cómo se comportan los suelos tipo 1, cómo se comportan los suelos tipo 2 cuando son sometidos a esfuerzos cortantes, ¿no? Entonces, veamos, por ejemplo, un poco recordando esta parte de las deformaciones de corte que ya han sido revisadas en el capítulo anterior, pero bueno, aquí la traemos nuevamente, ¿no? Entonces, vemos que, por ejemplo, si tuviéramos un elemento de suelo de este tipo, ¿no? Con unas dimensiones conocidas inicialmente, vamos a ver que si se le aplica un esfuerzo cortante paralelo a un determinado plano, pues nos genera un desplazamiento en este punto, por ejemplo, ¿no? Un desplazamiento en este punto. Luego, también, debido a la aplicación de este esfuerzo normal, pues estos suelos se deforman en esta dirección, ¿vale? Se deforman, se comprimen, ¿no? Sufren una compresión, ¿no? Aquí se genera, debido a esta distorsión, se genera el ángulo o la deformación de corte que ya conocemos, y también se genera una deformación por compresión de la muestra. Así reaccionan estos suelos tipo 1. Estas son las deformaciones que vamos a esperar cuando trabajamos con suelos tipo 1. No, cuando le aplicamos una fuerza cortante a este tipo de suelos. Entonces, de aquí encontramos nosotros fácilmente la deformación de corte, que va a ser igual en este caso, al desplazamiento en esta dirección, delta X, dividido entre la altura inicial de la muestra, ¿no? Por otro lado, la deformación normal, en este caso, pues es igual a la diferencia de deformaciones en este sentido, dividido entre h sub 0, que es el valor inicial, ¿no? Entonces, en función a eso, tenemos los valores de deformación de corte y deformación normal.
¿Qué pasa con los suelos tipo 2? Miren qué pasa con los suelos tipo 2. En cuanto a la deformación de corte, pues es similar, no hay cambio alguno, pero sí ocurre un cambio en cuanto a la deformación normal. Miren que estos materiales tipo 2 más bien sufren una ganancia de volumen, no se deforman en esta dirección, sino más bien en esta otra dirección. Y a lo que denominamos nosotros que el suelo se expande, ¿no? Sufren una expansión, ¿no? Sufren una expansión o ganancia de volumen. Eso es lo que hay que mirar cuando nosotros vemos resultados del laboratorio. Hay que ver si el suelo se ha comprimido, ¿no? O se ha expandido cuando se estaba aplicando la fuerza cortante o el esfuerzo cortante. Eso me va a dar ya un dato o un indicio de qué tipo de suelo es, ¿no? Tipo 2, tipo 1. Y ahora si lo vemos esto en una curva de esfuerzo de corte versus deformación de corte, ¿no? Seguramente vamos a ver este comportamiento. Y aquí está, por ejemplo, estas curvas bastante famosas, unas curvas bastante utilizadas en la mecánica de suelos que debemos conocer, ¿no? Miren que nosotros hacemos una relación entre esfuerzo de corte y deformación de corte, pues vamos a tener dos curvas diferentes. Miren, para los suelos 1, el comportamiento va a ser de esta forma. O sea, a medida que voy aplicando esfuerzo cortante, voy incrementando aquello, pues la deformación se va a ir dando progresivamente. Hasta que llego a algún punto específico, miren, voy a marcar simplemente este nivel para una deformación conocida X, pues desde el cual más bien ya la resistencia al corte no va a incrementar. Vean que en toda esta zona el esfuerzo cortante iba incrementando en ese material hasta llegar a este punto, ¿no? Entonces, generalmente este punto es conocido, o más bien se dice que es el que le corresponde a una deformación del 20% de la, en este caso puede ser de la altura de la muestra, ¿no? Cuando ya se deforma una parte del 20% en relación a la altura de dicha muestra, ¿no? Entonces, de ahí ya se hace constante. ¿Qué pasa si ahora vemos a los suelos tipo 2? Los suelos tipo 2 dice que más bien para pequeñas deformaciones, ¿no? Pequeñas deformaciones, que por cierto no pueden asociar estas pequeñas deformaciones entre 2 hasta máximo 4 milímetros de deformación, ¿no? Va a presentar pues un valor máximo de resistencia al corte, a la cual denominamos el esfuerzo de corte pico, ¿no? Este es el esfuerzo cortante pico, ¿no? Y a partir de este punto, miren que parece que estos suelos tipo 2 pues llegan a un valor máximo y luego parece que falla, empieza a reducir la resistencia al corte de ese material. Entonces puede considerarse que este punto de acá es un punto donde el suelo ha fallado y luego empieza a reducir ese esfuerzo cortante hasta llegar nuevamente a una zona, miren, donde a partir del cual ya se mantiene constante nuevamente. Miren que independiente del tipo de suelo, en algún momento se podría decir que estos se van a asociar a un cierto nivel de esfuerzos cortante que la denominamos esfuerzo de corte crítico. Entonces, este valor es un valor que debemos encontrar y conocer, ¿no? Generalmente estas curvas las vamos a obtener en laboratorio. Cuando nosotros apliquemos esfuerzos cortantes al suelo, vamos a obtener estas deformaciones o estas curvas. Y ahí vamos a poder definir el esfuerzo de corte crítico para una muestra. Obviamente esto representa una muestra. O si estamos con suelos
tipo 2 vamos a también encontrar un esfuerzo de corte pico, ¿no? Entonces ahí tenemos un pico y un crítico que debemos definir en estos materiales, ¿no? En los suelos tipo 1, pues miren que solamente vamos a definir un esfuerzo de corte crítico. Entonces, esa es la diferencia principal entre los suelos tipo 1 y los suelos tipo 2. Quedémonos grabando estas gráficas en nuestra cabeza. Debemos tenerlo presentes estas gráficas en nuestras cabezas. ¿De acuerdo? No se olviden. Suelos tipo 2 tiene esta forma. Suelos tipo 1 es de esta forma. Entonces, eso no va a cambiar, ¿ya? En la realidad eso no se ve mucha diferencia. Puede verse un poquito una variación, pero la tendencia va a ser a que siga este patrón, ¿ya? Ya conociendo las curvas, esfuerzo de corte versus deformación de corte para los suelos tipo 1 y tipo 2, podemos todavía verificar de otra manera o con otras curvas si el suelo corresponde a un suelo tipo 1 o a un suelo tipo 2. En la gráfica anterior veíamos que los suelos tipo 1 sufrían compresión, ¿no? Entonces entendamos que la compresión está en este sentido, por tanto la curva va a ir pues de esa manera, la deformación va a ir incrementando a medida que va incrementando también o se va dando la deformación cortante. Entonces miren que esto va a venir de esta manera y luego después de un cierto punto pues ya la deformación también se va a mantener constante, la deformación normal, perdón, no aclarado aquello, ¿no? Entonces los suelos tipo 1 van a tener esa forma. ¿Qué pasa con los suelos tipo 2? Pues muy bien, al inicio de la aplicación del esfuerzo cortante, sufren una pequeña compresión. Aquí, sufren una pequeña compresión y luego esto se reduce y va ganando en volumen y se va dando la expansión como hemos visto en la gráfica anterior. Y de esa manera vamos a tener una curva que está en esta otra zona, ¿no? En la zona de expansión. Entonces, estas curvas también son importantes. Debemos también grabárnoslas para reconocer si el suelo es tipo 1 o el suelo es tipo 2. Es habitual una relación entre deformación normal y deformación de corte. Podemos ir un poco más adelante y hacer una evaluación entre el índice de vacíos, ¿no? Y la deformación de corte. Igual para los suelos tipo 1 y tipo 2. En la práctica no es tan habitual observar esta curva, debo ser honesto, ¿no? Pero las dos curvas, sí, esta y la anterior, sí, siempre nos van a reportar como resultados de laboratorio. Entonces debemos mirar siempre aquellos. Pero también si uno hace algunos cálculos adicionales y determina el índice de vacíos del material en distintos momentos, pues va a observar que la curva tendría esta forma, ¿no? Los suelos tipo 1, que tienen inicialmente un índice de vacíos relativamente grande, pues se van a ir reduciendo. Se van a ir reduciendo de esta manera y llegan luego, después de un punto, se van a mantener ya constantes. Los suelos tipo 2 tienen la característica de tener más bien un índice de vacíos relativamente pequeño, luego se da una reducción pequeña debido a la compresión, debido a esta compresión, y luego va ganando nuevamente en volumen o índice de vacíos hasta llegar a una zona donde se mantiene constante, ¿no? Entonces acá también se puede definir un índice de vacíos crítico, pero como les digo, esto no es tan habitual observar estas curvas, ¿no? Pero se puede. Entonces ahí podemos distinguir también a los suelos tipo 1 de los suelos tipo 2, ¿no? Todo esto que hemos visto pues corresponde a una muestra simplemente, y una muestra sometida a un incremento o a un esfuerzo normal, a un esfuerzo vertical constante, ¿no? Durante la aplicación del esfuerzo de corte. Entonces esto se mantiene constante. ¿Qué pasa si nosotros
incrementamos el esfuerzo normal, hacemos variar. Por ejemplo, ponemos un valor de sigma 1, por ejemplo, y aplicamos el esfuerzo cortante, vamos a obtener una curva de este tipo en los suelos tipo 1. ¿Qué pasa si aumento este valor del esfuerzo normal a un sigma 2, ¿no? Esfuerzo vertical le pondré aquí para no confundir con los esfuerzos principales, donde el esfuerzo vertical 2, por ejemplo, es mayor al esfuerzo vertical 1. Entonces la curva, miren, va a crecer y eso significa que a mayor esfuerzo normal que voy a aplicar yo durante la aplicación del esfuerzo cortante, pues miren que el esfuerzo de corte cada vez va a ir creciendo un poco más, ¿no? Si aplicaría otro esfuerzo vertical, por ejemplo, 3 que sea mayor al esfuerzo vertical 2, seguramente voy a tener una curva pues que va a venir de esta manera y se va a acomodar por acá, ¿no? Entonces eso es lo que estoy observando, sobre todo en los suelos tipo 1. Pero la forma y el comportamiento, miren, la tendencia no va a cambiar, van a seguir con la misma forma. ¿Qué pasa con los suelos, por ejemplo, tipo 2? Si para un valor de esfuerzo vertical 1, bueno, obtenido esta curva de acá, de esta forma, si aumento nuevamente el esfuerzo vertical que sea mayor a esto, entonces voy a tener una curva por acá arriba nuevamente, pero voy definiendo siempre un pico y un crítico. Lo mismo acá, defino un pico y un crítico, ¿no? Si sigo aumentando esto a un esfuerzo vertical 3 que sea mucho mayor, y lo voy a poner así, mucho mayor al esfuerzo vertical, por ejemplo, 2, miren que mi curva va a cambiar en forma, ¿no? Va a crecer, va a cargar rápidamente los esfuerzos mayores y y simplemente me va a marcar un valor único nuevamente, ¿no? Ya no voy a tener un pico y un crítico como esto. Entonces, el aplicar esfuerzos normales grandes va a afectar de alguna manera en el comportamiento también del suelo en el esfuerzo cortante. Entonces, eso es lo que estamos viendo en este momento. Entonces, hay que tener también mucho cuidado de, por ejemplo, en laboratorio no colocarle pues cargas demasiado grandes a los suelos, ¿no? Porque eso nos puede llevar a un error. Entonces, pero lo que quiero que veamos es que si incrementamos el esfuerzo normal, pues va a incrementar de alguna manera también el esfuerzo cortante, ¿no? Entonces, esa es la relación o esa es la respuesta de los suelos cuando son sometidos a esfuerzos cortantes. Así reaccionan. Esas son las curvas teóricas que debemos mirarlas. ¿Tienen alguna duda hasta este punto? Creo que ninguna. Muy bien. Avanzamos entonces adelante. Bueno, también podemos observar en este caso nuevamente la variación entre la deformación normal y la deformación de corte, ¿no? Entonces, para los suelos tipo 1 lo mismo, ¿no? A medida que incrementemos el esfuerzo vertical, pues vamos a tener pues mayor deformación, en este caso para los suelos tipo 1. Pero para los suelos tipo 2, que son estas curvas de acá, ¿no? Aquí están con este trazo lleno. ¿Qué pasa? Miren que a medida que vamos incrementando, en este caso, el esfuerzo vertical, ¿no? Estamos incrementando, vean que la expansión cada vez va a ser menos, cada vez va a ser menor y se va a ir deformando un poco más. O sea, va a sufrir una mayor deformación y luego empieza a ganar, pero ya no mucho volumen. Entonces es algo normal que ocurra, ¿no? En los suelos tipo 2.
Hablemos del criterio de falla de Mohr-Coulomb. Después de haber revisado, por ejemplo, esa respuesta de los suelos a esfuerzos cortantes, hablemos del criterio de falla que nos propone este autor, ¿no? El criterio de falla de Mohr-Coulomb. Entonces, ¿qué dice en realidad este autor? Dice, bueno, este autor afirma que el suelo va a fallar por una combinación crítica de esfuerzo normal y esfuerzo de corte. O sea, para que el suelo falle, dice este autor, tiene que haber la combinación de esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. Si solo actuara uno, es probable que el suelo no falle. Entonces, de esta conclusión, el autor propone, ¿no? Propone que para un determinado elemento de suelo que está siendo sometido a esfuerzos cortantes, ya y por tanto se va a generar un plano de falla, podemos nosotros representar esto en términos de esfuerzo cortante, miren, tau, versus el esfuerzo normal. Si aquí el autor dice, pues, el suelo falla por la combinación de esfuerzos normales y esfuerzos cortantes, entonces dice, ¿por qué no graficamos, no generamos una gráfica en función al esfuerzo cortante y el esfuerzo normal? Y eso me va a generar una curva que va a definir, en realidad, una condición de falla para el material, a lo que la denomina este autor envolvente de falla de Mohr-Coulomb. ¿Qué significa este envolvente de falla? Significa que cualquier combinación entre esfuerzo cortante y esfuerzo normal que caiga sobre esta curva, pues significa que el suelo va a fallar con esa combinación de esfuerzos. Eso es lo que propone, eso es lo que observó más bien en sus experimentos, en sus estudios. Observó que pasa eso. Pero de las pruebas que realiza este autor, de todas las pruebas que realiza y observa, en realidad toma muchas muestras, observa la curva que obtiene es de este tipo. Bueno, me he ido un poquito por otro lado, ¿no? De esta manera. O sea, toma una forma curva, tipo, no sé, tipo parábola, ¿no es cierto? Entonces, observa que teóricamente esta envolvente de falla, esta relación entre esfuerzo cortante y esfuerzo normal, de varias combinaciones de esfuerzos, nos da como resultado una curva de ese tipo, que seguramente tendrá una ecuación bastante compleja, polinómica, no sé, ¿no? Pero tiene seguramente ese comportamiento. Pero el autor dice ahí, y ahí viene el criterio, ¿no? Es a eso que lo denominamos, por ejemplo, ahora criterio de falla. Dice, eso no es muy práctico para la geotecnia. Eso no es práctico para que yo pueda determinar un límite de la falla o una zona donde esté segura el suelo y una zona que me represente la falla. Entonces propone, dice, trabajar en términos de una línea. Dice, muy bien, yo sé que teóricamente es una curva que va a tener esa tendencia, pero para efectos prácticos dentro de la ingeniería geotécnica, dice, yo propongo que lo linealicemos. Entonces, la linealiza de esta manera y tomamos esta recta. Dice, no, ahora va a ser una recta que va a representar igual a la envolvente de falla. Por tanto, por eso está, aquí nos indica, pues este es el criterio de falla de Mohr-Coulomb, la linealización de esta envolvente de falla. Y dice ahora, muy bien, entonces, como es una recta, pues la ecuación seguramente va a ser ¿de qué tipo?
va a ser seguramente del tipo Y igual a seguramente a X o una constante, seguramente una constante C o una más, no sé, a ver, pongamos, no le pongamos, no sé, sino generalmente manejamos acá una nomenclatura diferente, puede ser A más BX, ¿no? Entendiendo que B va a ser la pendiente de esta recta, ¿no? Y A una constante. Entonces va a tener esa forma. Entonces dice el autor aquí, ¿cómo llevo esta forma? Pues a mis variables que estoy analizando. Esfuerzo cortante y esfuerzo normal. Entonces dice, muy bien, de aquí voy a definir que Y entonces va a ser el esfuerzo cortante, ¿ya? Esta constante que aparece aquí va a ser la intersección de esta recta con el eje de las ordenadas, que en este caso es C, ¿no? Es C, más la pendiente de esta recta, ¿no? La pendiente de esta recta, pues eso lo podemos escribir en términos de, a ver, la voy a poner un poquito más adelante. Esa pendiente va a ser igual a la tangente de el ángulo de inclinación de esta recta, que en este caso dice va a ser el ángulo máximo porque es de falla, del ángulo de fricción interna, y X más bien, X va a ser igual al esfuerzo normal, ¿no? Esfuerzo vertical. Pero como estoy hablando de resistencia al corte, recuerdo nuevamente el principio de esfuerzos efectivos que dice el esfuerzo cortante depende del esfuerzo efectivo y no del esfuerzo total. Por tanto, esto debe convertirse en efectivo, este va a ser efectivo y este va a ser efectivo. Y entonces la ecuación del envolvente de falla, pues queda definido de esa manera según Moore Coulomb. Y empezamos a analizar acá ahora, por ejemplo, ¿qué es este valor? A ver, ¿alguien recuerda? La cohesión. Exacto, ya lo habíamos definido anteriormente, ¿no? Era esa propiedad de la cohesión. Exactamente, no debemos olvidarnos ya de esto. Ahora vamos a hablar de esto. Y este, ¿qué es? ¿Qué nombre recibe? El ángulo de fricción. Ángulo de fricción interna del suelo, ¿no? Ángulo de fricción interna del suelo. Muy bien. Esa es la definición entonces, la propuesta de Moore Coulomb. Entonces, ¿qué me está diciendo esta gráfica? ¿Qué información nos está proporcionando esta gráfica? Analicemos. Dice, si yo determino la envolvente de falla, linealizado en este caso, suponiendo que es una línea, ¿no? Si yo determino ese envolvente de falla, entonces voy a poder encontrar la cohesión y el ángulo de fricción interno. ¿Qué son los parámetros? Esto también ya lo hemos anotado, ¿no? Estos son los parámetros. ¿Qué parámetros son?
¿Qué parámetros son? ¿Qué lo hemos denominado? ¿Alguien recuerda? Nadie recuerda. No se olviden a partir de acá. Son los parámetros de corte. Estos son los parámetros de corte, que también son conocidos como parámetros de diseño. Son parámetros de diseño que vamos a utilizar en la aplicación en diseños geotécnicos, ya sea de fundaciones superficiales, profundas, muros de contención, determinación de capacidad de apoyo, etc. Para eso se utilizan estos valores. En otras palabras, cuando hablamos de resistencia al corte, pues resumimos en que debemos encontrar estos valores correctamente. Yo encuentro estos valores, pues ya estoy tranquilo. La resistencia al corte, o sea, este capítulo se resume, podemos decir, ya en determinar estos parámetros de corte. Y uno adicional más que lo vamos a ver más adelante, pero principalmente estos dos valores. Pero estoy viendo que para determinar estos parámetros de corte, necesito primero definir la envolvente de falla. Si yo defino la envolvente de falla o consigo encontrar la envolvente de falla, pues voy a encontrar fácilmente el ángulo de fricción interna y la cohesión de los materiales. Miren que la cohesión es fácil de ubicar. Encuentro la intersección de esta recta con el eje de las ordenadas y la magnitud de ese valor es la cohesión. Entonces la cohesión en este caso va a ser simplemente un valor geométrico que va a salir de la gráfica. Ya el ángulo de fricción interna ya vamos a ver que va a depender de la inclinación de esta envolvente de falla. Puede estar de esta manera, puede estar más inclinada, puede estar más parada, etc. Pero conociendo la envolvente de falla, vamos a poder encontrar este valor. ¿Y cómo definimos esa envolvente de falla? Ahí viene lo principal. Imagínense que tengan ustedes un valor de esfuerzo normal que le aplican a una cierta muestra, que es constante. Luego le aplican el esfuerzo cortante y miren que esto vendría de esta manera a definir un punto, miren, una combinación, miren, una combinación entre esfuerzo normal y esfuerzo de corte me puede dar un punto de la envolvente de falla. Si yo incremento, como he visto en las gráficas anteriores, el esfuerzo normal a este punto, voy a subir nuevamente, voy a ver que para este punto va a corresponder otro esfuerzo cortante. Si vuelvo a incrementar, miren que con 2 puntos ya podría definir la envolvente de falla. Uno de estos 2 puntos y voy a tener la envolvente de falla. Pero la teoría dice no te quedes con 2, a veces hay mucha variación. Toma un tercero. Incremento de esfuerzo normal, incrementas y calculas nuevamente el valor máximo o crítico, seguramente de esfuerzo cortante. Puede ser, en este caso, estoy viendo que estos valores pueden corresponder a los valores pico de un suelo tipo 2. Este también va a ser pico, esfuerzo de corte, pico. Uno ya sabe ahora cuando digo pico a qué valor me estoy refiriendo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, con eso puedo ahora definir con 3 puntos, puedo definir la mejor tendencia lineal
que pase por estos puntos y así definir la posición del envolvente de falla. Luego aplicamos la ecuación que va a tener este envolvente de falla y encuentro los parámetros de corte. Eso en términos generales. O sea, yo voy a buscar entonces en todo el problema, en todos los ensayos de laboratorio, etcétera, generar una combinación de esfuerzo cortante y esfuerzo normal para obtener este envolvente de falla. A eso debo llegar. Pero bien, ahora uno debe entender, y aquí de hecho ya les he puesto una ayuda. ¿Qué pasa? ¿Qué se presenta este punto, por ejemplo, que está sobre la envolvente o la línea del envolvente de falla? ¿Qué representa? A ver, en términos de falla, estoy hablando. ¿Qué representa? ¿Nadie tiene ninguna idea? ¿No les dice nada el nombre de envolvente de falla? ¿Que ya ha fallado el punto? Exactamente. Esa es la frontera, o ese es el límite, ¿no?, que representa la falla del material. O sea, que la combinación de estos esfuerzos que he anotado acá, puede ser sigma vertical 1, por ejemplo, con este esfuerzo de corte pico 1, pues si es parte del envolvente de falla, pues significa que para esta combinación de esfuerzos el suelo ha fallado. Pero voy a tomar otro incremento de esfuerzo normal, miren, he incrementado el esfuerzo normal, pues veo que también la resistencia al corte incrementa, y eso lo habíamos dicho anteriormente, ¿no?, en las gráficas anteriores. Y este punto, si toca a esta línea recta, pues significa que el suelo también para esta condición se encuentra en falla. Entonces, cualquier punto del envolvente de falla representa una condición de falla para el material. Un punto por debajo del envolvente de falla, como es este punto A, por ejemplo, acá, pues significa que el suelo no ha fallado todavía. Imagínense que yo tenga un esfuerzo vertical por acá, ¿no?, cualquiera, y he llegado simplemente a este nivel de esfuerzos que está por acá, pues significa que el suelo no ha fallado, porque no ha tocado el envolvente de falla. Puedo seguir aplicando más esfuerzo cortante. Entonces, si sigo aplicando más esfuerzo cortante, seguro que esto va a ir creciendo hasta que en algún momento va a tocar a este punto, como dice acá el punto B, y se presenta la falla nuevamente. Pero si yo supongo hipotéticamente que voy a continuar aplicando más esfuerzo cortante, llego al punto C. ¿Será posible llegar al punto C? Seguro que no. Es una condición imposible, porque ya estoy diciendo que aquí ha fallado el suelo. Además, recuerdo esa curva patrón de los suelos tipo 2, cuando hacía esfuerzo de corte versus deformación de corte, XZ, que los suelos tipo 2 tienen esta forma. Estos puntitos de acá, entonces, seguramente representan a este punto, ¿no? Si ya he tocado a este punto máximo en los esfuerzos de corte pico, entonces veo que si sigo aplicando esfuerzo cortante, pues miren que más bien eso se reduce, ya no crece, por tanto esto es imposible, ¿no? Entonces ya vamos a ir bajando más bien. Entonces esto va a venir más bien en esta dirección, ¿no? Entonces, este punto nos representa. Entonces hay que también entender qué representa el envolvente de falla, ¿no? Es una combinación de esfuerzo normal y cortante que representa una condición de falla para el suelo. Así hay que entender.
Muy bien, jóvenes, entonces con esto ya hemos definido el criterio de falla de Moore-Coulomb. No nos vamos a olvidar ya de esta condición, de esta ecuación. No nos vamos a olvidar que si hago la combinación de esfuerzos, voy a obtener la envolvente de falla. Eso voy a obtener. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar de aquello, ¿no? Vamos a hablar rápidamente de lo que significa la envolvente de falla para los suelos tipo 1. ¿No? Entonces, recuerdan que he hecho una división de los suelos en suelos tipo 1 y tipo 2. Pues ahora veamos una generalización ya de la envolvente de falla que representa a los suelos tipo 1. ¿No? Entonces, según el criterio de falla de Moore-Coulomb, esto entonces dice, podemos nosotros relacionar, miren lo que dice acá, los esfuerzos principales con el ángulo de fricción del suelo en la falla para los suelos tipo 1, ¿no? Sabemos que los suelos tipo 1 tienen poca cohesión o cero de cohesión. Puede ser 0 o muy próximo a 0. ¿No es cierto? Entonces, la cohesión, que es un parámetro de corte, bueno, va a ser 0. Entonces, lo único que nos quedaría, pues, va a ser el ángulo de fricción del suelo. Pero dice, miren, que con el criterio propuesto por este autor, yo puedo relacionar esfuerzos principales con los parámetros de corte, en otras palabras. O sea, miren lo que está diciendo. Aquí voy a anotarlo por acá. Está diciendo que los esfuerzos principales que hemos definido, sigma 1 y sigma 2 y sigma 3 en realidad, pueden ser relacionados con el ángulo de fricción interna en el caso de los suelos tipo 1. Puedo relacionar. Entonces aquí ahora, desde este punto, nos vamos a recordar estos esfuerzos principales. Pero también he dicho en algún momento, generalmente el sigma 2, pues asumimos que es igual a sigma 3, por tanto, solo hablamos en términos del esfuerzo principal mayor sigma 1 y el esfuerzo principal menor sigma 3. Entonces vamos a hablar en términos de esto. ¿Por qué es conveniente en este punto hablar de esfuerzos principales? Porque debemos, o más bien porque estamos en una condición, haciendo un análisis de una condición de falla. Hemos hablado de envolvente de falla. Y aquí recordamos nuevamente tal vez los conceptos de resistencia de materiales, y para evaluar la condición de falla de los materiales que utilizábamos, el principio o el famoso círculo de Moore, ¿no es cierto? Y ese círculo de Moore, en este caso, puede ser graficado de manera fácil en términos o en función a los esfuerzos principales, porque aquí tengo la ventaja de saber conceptualmente que estos esfuerzos principales os van a ser esfuerzos principales cuando el esfuerzo de corte sea igual a 0. Tengo esa ventaja teórica. Entonces puedo aprovechar de aquello para dibujar en realidad círculos de Moore y así definir la envolvente de falla. ¿No? Entonces, muy bien, hecha esa explicación, vamos a ver, por ejemplo, cuál es la envolvente típica de un suelo tipo 1. Como hemos dicho, estos suelos tienen muy poca cohesión, o prácticamente 0, ¿no es cierto? Entonces, también hemos indicado aquí que este valor de la cohesión era la intersección con el eje de el esfuerzo cortante. Si estoy diciendo que los suelos tipo 1 tienen una cohesión cercana a 0, pues entonces la envolvente de falla pues debe empezar en un punto cercano a 0 o 0. Para efectos teóricos se supone
valor de 0. Entonces, miren cómo se va a dar la forma de los suelos tipo 1, de las envolventes de falla en los suelos tipo 1. ¿No? Interesante. Y ahora, dice, muy bien, miren que ahora voy a relacionar esfuerzo de corte versus esfuerzos normales o esfuerzos principales en condiciones efectivas. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Si yo tengo un elemento de suelo de esta manera, yo sé que este elemento puede estar o va a estar sometido a esfuerzos principales en estas direcciones. Y lo hemos visto, ¿no? ¿Por qué? Porque el esfuerzo de corte aquí es igual a 0, aquí también es igual a 0, pero no aquí, en el plano de falla no. Aquí sí vamos a tener una combinación de esfuerzos normales a este plano y esfuerzos cortantes. Entonces recuerdo este concepto y digo, puedo entonces yo, conociendo estos esfuerzos principales acá, puedo dibujar el círculo de Mohr. ¿Por qué? Porque yo sé que aquí el esfuerzo de corte es 0 y aquí también el esfuerzo de corte es 0. Entonces voy a decir, muy bien, si yo agarro un eje de esfuerzo de corte versus esfuerzo efectivo normal o esfuerzos principales, miren que si esto es 0, pues los esfuerzos principales se van a tener que ubicar en algún punto sobre el eje, porque el esfuerzo de corte es 0. Esa es la ventaja de utilizar el criterio de falla según el círculo de Mohr. Estoy agarrando todos los conceptos que conozco. Muy bien, entonces esos puntos pues pueden ser fácilmente medibles, pueden ser conocidos, puedo conocer esto, dependiendo a qué condición, ¿no? A las condiciones que yo quiera llegar. Entonces, como van a ser medibles, puedo decir, muy bien, sé que este es el esfuerzo principal mayor, se va a encontrar un punto por acá, y el esfuerzo principal menor va a ser menor que esto, se va a encontrar acá. Y si yo uno ahora estos dos puntos o hago pasar un círculo por estos dos puntos, voy a tener mi círculo de Mohr. Voy a tener eso. ¿No? Entonces, si he graficado mi círculo de Mohr, así como estoy viendo acá, pues para definir la envolvente de falla es simple para los suelos tipo 1. Tomo el origen y hago pasar una recta tangente a este círculo de Mohr. Miren que aquí la inclinación de este ángulo, o de esta recta, perdón, de este envolvente de falla, va a depender de estos valores. ¿No? Si esto es más grande y este es también más grande, miren que seguro que esto se traslada acá y tal vez esto se incline un poco más, etcétera. Va a depender, pero va a ser función del valor. Ese ya, bueno, pero es otro tema, no vamos a hablar ahorita de aquello. Lo que quiero que entendamos es que puedo dibujar un círculo de Mohr conociendo los esfuerzos principales. Y ahora, como la idea de Mohr-Coulomb ha sido relacionar los esfuerzos principales con el ángulo de fricción interna para este tipo de suelos, entonces dice, puedo yo hacer una relación geométrica acá, como sé que esta es una tangente, ¿no? Este punto B es una tangente a la circunferencia, y si yo uno este punto tangente con el centro de la circunferencia, que por cierto para mí va a ser conocida, si conozco estos datos, entonces se va a formar un ángulo de 90 grados acá, porque va a ser perpendicular, en realidad esta recta va a ser perpendicular a esta envolvente de falla, y voy a formar una especie de triángulo entre A, B y 0. ¿No es cierto? ¿Observan aquello? Dice, muy bien, pero yo sé que este triángulo forma parte del círculo de Mohr, mira, toma puntos del círculo de Mohr y también toma
la inclinación de este envolvente. Entonces puedo hacer un poco de trigonometría aquí, ¿no? En base a este triángulo, y voy a encontrar una ecuación que me relacione estos esfuerzos principales con este valor. Y así tener una ecuación para poder encontrar esos valores, ¿no? Ya sea conociendo la condición de esfuerzos a la que se encuentra sometida el suelo y encontrar el ángulo de fricción interna, o viceversa, conociendo el ángulo de fricción interna de alguno de estos esfuerzos, conocer el otro esfuerzo. ¿No es cierto? Entonces, puedo hacer aquello, dice, y entonces este autor nos propone hacer un trabajo de, en este caso, bueno, aquí he dejado simplemente de esa manera, un poco de trigonometría, y dice, muy bien, si tomo este triángulo AB0, va a decir que el seno del ángulo de inclinación va a ser igual al segmento B0, ¿no? B0, dividido entre A0, ¿no es cierto? Entonces miren que si aquí está el de 90 grados, yo me ubico fácilmente y digo, ajá, es cateto opuesto sobre la hipotenusa, y la hipotenusa nos quedaría igual a esta dirección, ¿no? El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces lo único que hace es eso. Y ahora reconoce estos segmentos. Dice B0, ¿qué es? B0 es el radio del círculo de Mohr. ¿Y cómo encuentro el radio del círculo de Mohr? Bueno, aquí ya lo tengo. Aquí falta, no me he olvidado nuevamente de corregir esto, ¿no? Este segmento va a ser igual pues a sigma 1, la magnitud de este esfuerzo principal mayor, menos sigma 3, ¿no? Entonces, esto menos esto me da el diámetro, pero yo necesito el radio. Entonces le divido entre 2. Y va a ser igual a eso este segmento B0. Ahora, para determinar la distancia entre A y 0, que es la hipotenusa, ¿qué hago? Bueno, estoy viendo, por ejemplo, que esto no es más que la distancia o la magnitud de sigma 3, miren, sigma 3, que es todo esto, pero más el radio. Nuevamente, este radio se repite acá, ya conozco que este radio es igual a eso, entonces tendría, por ejemplo, aquí voy a escribirlo, aclarar un poco, A0, este segmento A0, va a ser igual a sigma 3, ¿no? Sigma 3 en la falla, es todo esto, más el radio de esta circunferencia, y el radio es, ya conozco esto, sigma prima 1 en la falla menos sigma prima 3 en la falla dividido entre 2. Si hago algunas operaciones acá, ¿no? Hago algo de álgebra, este segmento A0 me va a quedar igual a sigma prima 1 en la falla más sigma prima 3 en la falla dividido entre 2. Entonces nuevamente aquí me falta hacer esa división entre 2 que me da conmigo. Pueden verificar, factorizamos esto, 2 veces sigma 3 en la falla más igual a esto menos esto. 2 menos 1 me queda simplemente 1 de esto, y esto se mantiene de esa manera, ¿no? Entonces me quedaría igual a esto. Entonces ya he encontrado estos segmentos B0 a 0 y simplemente las reemplazo en esta ecuación principal y voy a tener esto, ¿no? Y de ahí obviamente estos dos seguramente se van a simplificar y me va a quedar la ecuación como seno del ángulo igual a sigma prima 1 y menos sigma prima 3 dividido entre sigma 1 más sigma 3 en la falla. Entonces ya tengo una ecuación que me relaciona esfuerzos principales con el ángulo de fricción interno. Es más, puedo despejarle acá sigma prima 1 en la falla. Sí, puedo.
hago algunas operaciones, esta la llevo a multiplicar acá, luego despejo o más bien sigma 1 seguramente y voy a poder encontrar este valor. ¿Podemos hacer eso? Seguro que sí, ¿no? Miren que esto me quedaría, por ejemplo, como el seno. Vamos a empezar de esta manera, ¿no? Puedo desarrollar un poco más esa ecuación y voy a tener, por ejemplo, sigma prima 1, y el de falla lo voy a obviar, ¿ya? Sigma prima 1 multiplicado por el seno del ángulo, más, nuevamente, sigma 3, sigma prima 3, por el seno también del ángulo, ¿no? Y todo esto pues va a ser igual a sigma prima 1 más, menos, es en este caso, no es más, menos sigma prima 3, ¿no? Y de ahí vean que puedo ya ahora factorizar seguramente esto allá. Voy a llevarlo esto hacia este lado y esto lo voy a traer a este lado y me quedaría, por ejemplo, como sigma prima 3 más sigma prima 3 por el seno del ángulo acá. Y esto va a ser igual a sigma prima 1 menos, ¿no? Esto estaría como menos, este va a venir con signo negativo, sigma prima 1 por el seno del ángulo, ¿no? De aquí puedo despejar ahora sigma prima 1, que era lo que estaba buscando, y va a ser igual esto entonces a lo siguiente, va a ser igual a sigma prima 3, miren, que multiplica a 1 más el seno del ángulo, y esto dividido entre, esto viene a multiplicar y me va a quedar 1 menos el seno del ángulo. Y me queda esa forma. ¿No? Tengo ya, también miren, puedo despejar el esfuerzo principal mayor y tener en función al ángulo de fricción interna y el esfuerzo principal menor. Muy bien, podemos todavía hacer más trigonometría aquí, identidades trigonométricas, seguro. Seguro que probablemente esto me va a quedar como sigma prima 1 igual a sigma prima 3 o la tangente al cuadrado de 45 más phi medios. Seguro que voy a llegar si aplico identidades trigonométricas. Todo esto es igual a esto, ¿no? Entonces, así puedo ir desarrollando en realidad esta ecuación, y miren que el principio, el criterio de Moore-Clarke nos ha servido para definir estas ecuaciones. Entonces, ya tengo conocido, o puedo trabajar desde acá, o puedo trabajarlo acá, o si quieren puedo trabajarlo acá. Pero también, miren, dice, puedo relacionar adicionalmente, dice, según este principio, ¿no?, el ángulo de inclinación del plano de falla del material con el ángulo de fricción interna. Seguro que a partir de esto de acá, sabemos, dice que el plano de, 2 veces la inclinación del plano de falla va a estar representado por toda esta zona, hasta esta perpendicular. Y el plano de inclinación del plano de falla, uniendo este punto con el esfuerzo principal menor, pues me va a dar la inclinación del plano de falla. Entonces puedo yo seguramente relacionar estos 2pi con este complemento y voy a llegar a esta definición. Pueden probar ustedes, pueden verificar y seguro van a llegar aquí,
miren entonces qué bonito. Entonces si tita es igual a todo esto, miren que podría introducir en esta ecuación tita, la inclinación del plano de falla acá, y esta ecuación se reduce. ¿No es cierto? Muy bien, hasta aquí entonces con la revisión de la envolvente de falla para los suelos tipo 1. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Si no hay preguntas, pues quedamos aquí entonces y nos vemos mañana. Ya que tenga muy buenas noches.